Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. Hoy es noviembre 16 del 2025 y estamos en el 23º domingo en el que la iglesia sigue envuelta en ese compromiso, en esa encomienda, en ese mandato de predicar el evangelio, como comenzó en Jerusalén con el bautismo de los creyentes. Y a nosotros nos toca hoy predicar para que la gente se arrepienta y la gente pueda recibir la salvación antes de que el Señor venga otra vez. Las lecturas bíblicas para este 23º domingo, en reafirmar esa experiencia de Jerusalén, la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65, del 17 al 25, donde el Señor habla en ese capítulo, antes de esos versos, sobre el castigo que reciben los rebeldes, y la lectura que nos toca hoy habla de cielos nuevos y tierra nueva. Por el Salmo tenemos para leer del profeta Isaías también en el capítulo 12, el cántico de acción de gracias, que dice así: en aquel día dirás, cantaré a ti, Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y por su parte, en la carta que seguimos leyendo ya al final, es la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 3, versos 6 al 13, que es donde el apóstol encarece a la membresía a que no olviden que tienen un deber de trabajar. Y mucha gente pensará que el apóstol se está refiriendo a trabajar en la obra del Señor. No, es trabajar para vivir de lo que producen, para vivir de lo que traen como producto de su trabajo a su casa para mantener la casa. Y el apóstol se pone de ejemplo de que él no fue una carga para la iglesia, sino que él también hacía su propio trabajo para sostenerse, a pesar de que en otras cartas se le agradece la ofrenda, la colecta que fue recibida para mantener el ministerio. Pero él insiste en que cada uno debe trabajar para comer. Por eso es que además de los deberes de los cristianos, como en toda la Biblia, el Señor lo enseña, también yo digo, y lo dice mucha gente, y hasta gente que no es de la iglesia, que uno no debe depender de un gobierno para vivir, que uno debe esforzarse porque el Señor le da capacidad a uno. El Señor nos creó a su imagen y semejanza, y Él nos dio a nosotros capacidad para pensar, para actuar, para ser libre, pero también para recrear y para trabajar la tierra, aunque viene como castigo. Pero debemos hacer el esfuerzo de no ser dependientes ni siquiera de familias, sino que uno tiene que producir su propio sustento para poder entonces ser agradecidos y poder dar gracias a Dios. Porque si usted no trabaja, no debe comer. No debe comer. Ahora, Pablo indica a la iglesia que incluso, y en eso Pablo es bien duro, que la gente que no quiere trabajar, que quiere depender de otros, porque en ese tiempo nadie dependía del Imperio Romano.
Ahora en la modernidad, los políticos han descubierto que dándole a la gente lo que se supone que deben trabajar con su propio esfuerzo, lo que deben conseguir, los políticos de los partidos han descubierto que dándole ellos a la gente lo que necesita, ellos pueden controlar a la gente y la gente moralmente se compromete con ellos. Y eso significa que cuando vienen tiempos de elecciones, ellos esperan que usted, si recibe la ayuda, sin hacer nada, sin dar un golpe, pero también olvidando que ese dinero que usted recibe, que lo recibe el gobierno, es de la gente que se faja a trabajar muy duro para que usted venga y lo reciba sin hacer nada. Así que usted moralmente se compromete sí con un político que le vende villas y castillas, porque a la hora de venir a buscar un voto, usted moralmente está comprometido. Aunque cuando usted se meta a la urna, usted hará lo que usted y su conciencia le digan, pero eso tampoco es honesto. Entonces Pablo dice que a los que no trabajan, les encomienda a los que sí lo hacen, que ni siquiera tengan una relación con personas como esas, pero encarece a que nunca se pongan enemigas de esas personas, sino que la amonesten para que esas personas despierten a obedecer lo que Pablo le enseñó a la iglesia. Porque fíjese, a la iglesia se le enseñan muchas cosas, pero cada persona es un mundo y para cada mundo hay una persona, como yo digo. O sea que Pablo enseñó a la iglesia, porque los apóstoles, los pastores, enseñamos a la iglesia, pero queda de cada persona cómo administra lo que se le enseña para bien. Pero también siempre hay consecuencias a las decisiones personales. También, así como Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, en el capítulo 3, en los versos del 6 al 13, aunque yo le invito a que lo termine con los versos 17 y 18, del 14 al 18, porque dice que si alguno no obedece a lo que digo por medio de esta carta, señálenlo y no se junten con él o con ella para que se avergüencen, pero no lo tengan por enemigo, no se hagan enemigos de esa persona, sino llámenle la atención como un hermano más en la fe. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos ustedes. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así como escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el Evangelio lo encontramos en el Evangelio de Lucas, donde Jesús habla sobre la destrucción del templo y también donde enseña sobre las señales antes del fin. Fíjense que Jesús está en el templo y lo que sucede antes de que vean la belleza, la majestuosidad de la edificación, ha pasado ya cuando Jesús pone de ejemplo a la viuda que puso en uno de los cofres del templo todo lo que tenía y comparó a aquellos que solamente ponen en las canastas o en las cestas o en los cofres del templo, que eran 13 que habían, cómo dan de lo que les sobra. O sea, fíjense qué interesante, ¿verdad? Cómo Pablo encarece a que la gente viva de su propio trabajo, que no sea una carga para otro, y mucho menos en los tiempos modernos que estamos, que tampoco sea una carga para otra persona que pagó los impuestos y que el gobierno viene y se lo da simplemente por un voto. Dice que muchos dieron de lo que les sobraron, pero esta mujer dio todo lo que tenía. Entonces a unos, como dice la lectura bíblica en Lucas capítulo 21, 5 al 19, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán
en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él, Jesús, entonces le dijo: Miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo. Y también dirán: El tiempo está cerca. Pero no vayan en pos de ellos. Cuando oigan de guerras y de revueltas, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero esto será ocasión para que den testimonio. Propónganse en su corazón no pensar antes cómo habrán de responder en su propia defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría para su defensa, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Serán entregados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza va a perecer. Con su paciencia ganarán sus almas. Hasta aquí la lectura de la asignación para el Evangelio del día de hoy en Lucas capítulo 21 del 5 al 19. Fíjese que Jesús predice cómo será la destrucción del templo, pero cuando Jesús lo predice, que lo hace 3 veces, en 3 ocasiones diferentes, Él lo hace hablando de su propio cuerpo, hablando de su propia vida. Pero también, cuando Él habla de las señales del fin, porque le preguntan cuándo sucederá todo eso, de que no va a quedar piedra sobre piedra, Él dice que uno debe estar con los ojos bien abiertos, con los ojos del Espíritu bien abiertos, con el entendimiento bien despierto, para no ser engañados. Porque hoy en día hay mucha gente que se hace pasar por Jesús. Incluso hay mujeres que dicen que son la encarnación de Jesús. Y hay otros que engañan a muchos que son pequeños y les dicen que está tan cerca, que tienen que venderlo todo, que tienen que entregarle toda la iglesia, porque el Señor en cualquier momento va a venir. Y la palabra nos dice, y el mismo Jesús, que para su regreso van a pasar muchas cosas, pero el día y la hora ni siquiera él mismo lo sabe como ser humano. Imagínense si él lo dice, ¿qué pasaría? Se alteraría todo el plan de salvación, porque la idea es que todos los que han pecado, que todos los que ya somos parte de la desobediencia que viene detallada y bien explicada en Génesis 3 al capítulo 6, 8, tenemos que volver a ser propiedad de Dios. Y de la única manera que podemos hacerlo es por arrepentimiento. Así que esas señales de las que habla Jesús son parte de las cosas, y muchas las hemos ido viendo, y faltan muchas otras, porque él mismo dice, el fin no será inmediatamente, aunque aparezcan esos que dicen que ahora es el tiempo, o que se hacen pasar por él, o con las guerras que hay, porque mira, hermano, las guerras y las revueltas van a existir
y se multiplicarán y habrá tranquilidad en unas, en otras se levantarán, pero eso no significa que será el fin. Ahora, paz no va a haber. Paz no va a haber. Así que los que oran por paz no saben lo que le están pidiendo a Dios, porque tienen entonces que volver a la palabra de Dios para darse cuenta que en medio de todas las circunstancias que están pasando en los últimos tiempos, es que nosotros estamos llamados a ser, sí, mensajeros de paz, pero del tú a tú, no de la paz que viene de tranca, que viene del gobierno, o viene de los sistemas creados por personas, o de las ideologías filosóficas, o de las retóricas del momento para confundir. Sino que nosotros estamos llamados, que aunque todas esas circunstancias las estamos viviendo, y muchas están por vivirlas, el Señor todavía no se ha cumplido todo. Pero fíjense que Él dice que uno debe estar, como dice alguien por ahí, bien avispado para no ser engañados, para creer lo que dice la palabra, porque mientras tanto nosotros tenemos que predicar para que la gente se convierta, y nosotros tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Y también dice que antes de que esas cosas sucedan, muchas de las cosas que suceden, porque esta no es la única vez que Jesús habla de las señales del fin. Él habla en otras ocasiones de cosas que van a pasar, y eso es hablando en términos de Jesús, porque si no fuéramos para los profetas, ya usted sabrá cuánto material vamos a encontrar. Pero sí está la persecución, y no es solamente la persecución de un gobierno, no es la persecución de un grupo que tiene una manera de pensar atravesada a todo lo correcto, sino que también va a haber persecución que va a salir de la misma casa de uno. Va a haber hermanos, va a haber esposos, van a haber hijos que se van a poner en contra de lo que creemos, y nos van a coger presos y nos van inclusive hasta matar. Es doloroso saber sí que en Nigeria está sucediendo, pero ¿usted cree que en Nigeria está pasando eso porque eso pasó los otros días? No, eso ha estado pasando por meses y por años, y no solamente en Nigeria, en muchos países de África. En muchos países tienen una persecución que si usted pone algo o habla de la palabra de Dios, usted inmediatamente se le levanta un diablo que viene inclusive y hasta casi lo agreden. Y a veces, imagínense, cuando impiden con leyes que usted no pueda ni siquiera orar en la calle, que usted ni siquiera pueda leer la Biblia, y lo critican porque usted no quiere juntarse con los hijos de las tinieblas. Y dice que por causa del nombre de Jesús nos van a odiar. Es que nos odian ya. No es que eso viene, es que nos odian ya. Pero dice el Señor que es una promesa, y es lo que se une al cielo nuevo y a la tierra nueva de la que habla Isaías en el capítulo 65, es que aquellos que se mantienen fiel al Señor, a sus mandatos, ni un cabello de la cabeza va a morir. Porque con la paciencia, no desesperándonos, no sacándonos canas verdes porque la gente no se convierte. No, el deber de nosotros es predicar. La gente recibe y la gente oye y la gente hace con eso lo que decide, porque ahí es donde está la libertad de cada ser humano que Dios nos dio. Y seguir orando por esa gente, sobre todo si rechazan la salvación, porque nosotros tenemos que ser pacientes para poder ganar el alma. O sea que imagínense si Jesús, que sufrió tanta contradicción para redención, para salvar al pecador, al que está arrepentido, y nosotros estamos llamados a ser luz, a ser la sal de la tierra, ser mensajeros, ser sembradores de la palabra, pero también más que decirla, de vivirla, de dar ejemplo con la vida. Imagínense cuánto más, y más si un pecador se arrepiente, dice la palabra, lo dice el Señor, que hay fiesta en el cielo. A nosotros nos toca predicar, a nosotros les toca recibir, porque algún día el Señor hace prosperar en esa vida esa semilla,
que fue esparcida y esa persona se va a salvar y va a venir a los pies de Cristo y va a ser bautizada en el Espíritu y va a ser un predicador o una predicadora y va a seguir preparando ese camino para el Señor. No solamente vamos a preparar el camino para el Señor porque viene Adviento, porque viene Navidad. Nosotros también seguimos preparando el camino para que el Señor, cuando vuelva otra vez, como Él dice, pueda encontrar fe en la tierra. Y no de la iglesia, porque acuérdense que el Señor viene primero por su iglesia y la iglesia va a juzgar con Él. De los que queden, que Él pueda encontrar todavía fe en la tierra. Porque el Señor ama su creación. El Señor se dio a sí mismo por su creación. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso nos entregó todo. Y por eso ha tenido misericordia, pasando lo que pasó, naciendo desde un pesebre inmundo, hediondo, rodeado de animales, y aún bajo el sereno de la noche casi, porque aunque había techo, era prácticamente a la intemperie. Porque si llovía con aire, con viento, se mojaban. Pero estaba rodeado de animales. O sea que fíjense, desde lo más sencillo hasta la muerte de cruz para volver en gloria. Así que ojalá que en este domingo, el final prácticamente del calendario C, para cerrarlo el próximo domingo con Domingo de Cristo el Rey, donde se reconoce el señorío de Cristo como el Emmanuel, el Dios entre nosotros, que vuelve otra vez, tú puedas encontrar la salvación.